Dice Lucas en su capítulo 4, versículo 14: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaún, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Qué les parece eso? Para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, habíamos concluido que el Señor Jesús, pues donde no lo quieren, se va. Tampoco pues. Y se va para donde sí lo querían. Recuerden que uno de los reclamos que en el dicho Jesús, leyendo sus corazones, les dijo es: venga, haga aquí en Nazaret todas las obras que ha hecho por allá en Cafarnaún. Pues para allá se fue el Señor Jesús, mire. Descendió Jesús a Cafarnaún, ciudad de Galilea. Recuerden que el Evangelio es escrito para un gentil, Teófilo. Por eso Lucas, le explica hasta la geografía. Para un judío, pues era evidente que Nazaret estaba cerquita a Cafarnaún, pero a un gentil había que explicarle. Entonces, en esta ciudad Jesús hizo muchas cosas, lo cual, si usted y yo somos juiciosos en nuestra lectura de los evangelios, vamos a notar. Muchos milagros se realizaron allí. Y les enseñaba allí en Cafarnaún en los días de reposo, básicamente los sábados, cuando los judíos se congregaban en las sinagogas para dar lectura a la ley y a los profetas, para comentar lo que leían. Y en el caso de Jesús, para predicar su evangelio del reino. Y les enseñaba en los días de reposo. Miren qué interesante. Podríamos hacer un contraste acá, para los que les gusta hacerlo, entre lo que ocurría en el auditorio de Nazaret, donde se llenaban de ira. En cambio aquí se admiraban de su doctrina, de su enseñanza. Porque es que además la doctrina del Señor Jesús tenía una peculiaridad: se basaba en su propia autoridad y no en la de otro rabí. Incluso cuando leemos atentamente los evangelios, muchas veces lo que el Señor predicaba iba en contra de lo que muchos rabinos predicaban,
o de la misma tradición de los ancianos, tradición de la cual eran esclavos los judíos. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Así es. En el Señor Jesús se conjugaban el poder y la autoridad. Además, recordemos que vivía conforme enseñaba. Estaba en la sinagoga, en uno de esos tantos días de reposo, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Miren pues que aquí vamos a entrar en otro terreno. Resulta que allá en el capítulo 3 vimos cómo el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal como de paloma, sobre el Señor Jesús. El Padre no se aguanta y habla diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En el capítulo 4 iniciando vemos cómo Satanás elabora toda tentación contra el Señor Jesús. El Espíritu Santo fue el que lo llevó allí para ser tentado por el diablo. Ya vimos por qué y para qué. Luego vimos que en Nazaret el Señor Jesús da su plan ministerial al leer el rollo del profeta Isaías y nos explica para qué había sido el Espíritu Santo, para qué había descendido sobre él. Entonces manifiesta también allí en aquella sinagoga su plan, su proyecto ante los hombres. Pero interesante, acá en la sinagoga vamos a mirar a otros seres, a otras criaturas que hasta ahora se mencionan en el Evangelio de Lucas. Un espíritu de demonio inmundo. Ahora, cabe anotar que el que está hablando de esto es Lucas, un médico, un galeno, los cuales pues investigan todo acerca de las enfermedades. Si Lucas era tan diligente para escribir, imagínense lo diligente que era para estudiar su carrera de medicina. Pero lo que quiero ponderar acá es lo que he venido diciendo hace mucho tiempo. Es un hombre lleno de fe, nacido de nuevo, con mente renovada, que puede entender que los espíritus inmundos pueden estar dentro de las personas. Porque es que además pensamos, por ver muchas películas religiosas quizá, que Satanás o los demonios no pueden entrar a determinados recintos. Pues ya vimos que no. Satanás llevó al mismo Señor Jesús al pináculo del templo. Allí estaba Satanás. Y ahora vemos acá un espíritu de demonio inmundo que está en un hombre, ¿sí? Porque estamos hablando de un ser humano judío que estaba dentro del servicio de la sinagoga. Y que este ser humano judío tenía un espíritu, un demonio. Es decir, ese hombre era un poseso. Entonces, con respecto a esto del demonio inmundo, aquí en la palabra de Dios se nos muestra y se nos demuestra que los demonios existen y poseen a las personas, como en este caso. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Ahora vamos a ver el Señor Jesús cómo se comporta frente a estas criaturas. En cuanto a ese espíritu de demonio inmundo, dice Lucas, el cual exclamó a gran voz. Desde luego el demonio usando la voz del poseso, diciendo: déjanos, plural, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ese déjanos no es una orden hacia el Señor Jesús, es más bien una súplica llena de temor. Y está hablando en plural porque estaba abogando por los de su especie. Y ahora le dice: ¿qué tienes con nosotros? Ese nosotros y ese déjanos, quiero recordarte, es que no es un solo demonio, son muchos, multitudes. Y además se dirige al Señor Jesús como Jesús Nazareno. Conocen perfectamente al Señor Jesús. No ahora, de su ministerio terrenal, de sus 33 años, como dice Lucas 3:23. No.
Ellos saben de la preexistencia de Dios, del Cristo, del Mesías. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Mire la pregunta. Esta pregunta lleva implícita varias respuestas para nosotros que nos dan luz. En primer lugar, que saben que serán castigados. En segundo lugar, que saben quién los puede castigar, Jesús. Y en tercer lugar, nos muestra que no lo saben todo, que su conocimiento es limitado, porque en este caso no saben si es ya el momento de su castigo eterno, lo cual me lleva a reflexionar y a entender que no son ni omniscientes ni omnipotentes, son limitados. Has venido para destruirnos. Y el mismo demonio se contesta, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Este yo te conozco implica también que tienen procesos intelectuales, saben procesar pensamientos. Y lo asombroso es que dicen, el Santo de Dios. O sea que esta noticia de quién es el Señor Jesús está ya regada en el reino demoníaco, si así lo podemos llamar. Y en el angelical, porque recuerden que cuando el ángel habla con María, le dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora ya ha sido anunciado, al mismo Satanás el Señor Jesús va y le dice, aquí estoy presente. A los religiosos en la sinagoga les acaba de anunciar la situación en Nazaret y ahora le corresponde, permítame decirlo así, a los demonios. Este demonio dice acerca de nuestro Mesías, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios, está afirmando. Ante todo esto, recuerden que nosotros siempre nos debemos centrar en el Señor Jesús. El protagonista de las Sagradas Escrituras es el Señor Jesús. No es ningún demonio, no es ningún ángel, no es ninguna iglesia, no es ninguna religión, no es ningún gobernante. Es el Señor Jesús. Es que, por favor, váyase usted quitando unas ideas de la cabeza como que, ¡ay, se nos apareció un demonio! No, vamos a ver cómo se confronta a un espíritu inmundo. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Oh, pues, Jesús vino para manifestarse a los hombres y no a los demonios. Jesús vino para ser reconocido por los hombres y no por los demonios. Jesús vino a salvar a los hombres y no a los demonios, así ellos lo conocieran. Es interesante que acabamos de salir de una sinagoga en Nazaret, en donde a Jesús lo conocen como el hijo de José, el carpintero. Tal vez cuando estaban escuchándolo allí en Nazaret, muchos decían, sí, yo mandé a hacer un juego de muebles allá en la carpintería del papá de este. Sí, yo mandé a reparar alguna situación allá de madera en la carpintería. O sea, los de Nazaret tenían fe en Jesús como para que le hiciera una cama en madera bien linda, pero no como para que fuera su Salvador. Pero a ellos Jesús le tiene paciencia. Así lo fueran a despeñar. A los demonios no. Miren usted cómo encaró en este mismo capítulo iniciando a Satanás reprendiéndolo y ahora a los demonios reprendiéndolos. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ahora, como Jesús era Jesús, pues el demonio, como vamos a ver, sale inmediatamente. Él no tuvo que decir, te reprendo en mi nombre del Señor Jesús. No. Es que es Jesús mismo. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces, y vuelvo al punto, esto lo está narrando Lucas, un médico. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, porque es que ellos se pueden oponer a salir. No es que va saliendo como, me echaron, me voy ya mismo. No. Lo hizo, pero con cierta repulsa. Miren que el individuo en el cual el demonio estaba, no pierda eso de vista, por favor. No le estoy narrando una película de Hollywood, no le estoy contando un cuento de hadas, le estoy hablando de las Sagradas Escrituras.
Usted podrá encontrarse con gente que dice, no, los demonios no existen, el demonio es uno, dirán otros, el diablo tampoco existe. Qué buen trabajo han hecho las tinieblas en el cerebro de algunos, ¿no? Pero aquí, la Biblia, que es la palabra de Dios, me demuestra que sí existen y que son para reprender. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, porque se opuso para salir, salió de él y no le hizo daño alguno. Así no hubiese querido salir, tuvo que salir. Entonces, este individuo que era poseso, dice acerca de él que saliendo el demonio no le hizo daño. Es que Dios al que libera lo protege. Qué interesante. John, usted me va a decir que entonces todas las personas están endemoniadas. Yo creo que tendremos más luz acerca de esa pregunta tan interesante que usted acaba de hacerse cuando leamos juiciosamente el Evangelio de Marcos, que dentro de poquito llegamos allá. Téngame un poquito de paciencia y si no, vaya, léaselo, por favor. Salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces recuerden que esto es en una sinagoga. Allá estaba la gente escuchando, judíos. También había prosélitos, es decir, gentiles que se habían convertido al judaísmo y tenían posibilidad de asistir a las sinagogas con ciertas limitaciones, pero allí estaban. Estaba el principal de la sinagoga, estaba el ayudante de la sinagoga, estaban los discípulos del Señor Jesús porque seguramente estaban con él, estaba el señor que tenía ese demonio adentro, estaba el mismo demonio. Entonces el escenario es ese. Lo que uno menos piensa es que en una iglesia o en una sinagoga, en un templo, vayan a ocurrir estas cosas, pero como pueden ver, lo dije al principio, los demonios también van al templo. Y estaban todos maravillados. ¡Ay! ¿Dónde vienen? Dentro de la gente. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, empezó un run run en esa sinagoga impresionante. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Estaban impresionados y se cuestionaban. Entonces, los demonios sí existen y es posible hacerles frente, porque nosotros, seguramente decían ellos, no habíamos visto una situación así, aunque había, como ya sabemos, exorcistas ambulantes, pues no con esta autoridad, no habían visto una situación como esa. ¿Qué palabra es esta? Esa primera parte, en el versículo 36 de la frase, sí está en pregunta. Nuestra versión del 60 se equivoca al colocar el signo de interrogación en el resto de la frase, porque va allá, ¿en dónde? ¿Qué palabra es esta? Esa es la pregunta que se hacen. Y la respuesta que ellos mismos se dan es que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Están asombradísimos. Es que, miremos, en nuestro Señor Jesús se conjugaban la autoridad para mandar y el poder para hacerlos obedecer. Recuerda, es un médico el que nos está narrando esto. Entonces, aquí tenemos en esta escena que nos trae Lucas la respuesta a muchas inquietudes. ¿Hay demonios? Sí. ¿Se pueden reprender? Sí. ¿Quién los puede reprender? En este caso el Señor Jesús y la autoridad delegada que dio a todos aquellos que en Él crean, en su nombre. ¿Tienen que salir? Sí. Entonces no es como en la película esa en la que uno iba aterrado a verla, El Exorcista, y perdía el ministro, perdía el poseso y quedaba victorioso allá el demonio. Y uno salía para la casa toteado del miedo,
prendiendo las luces en la casa porque había llegado de noche por si de pronto le aparecía. No. Nos engañaron desde el principio. Por eso hay que renovar el entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra y mirar lo que Dios tiene para todos aquellos que en Él hemos creído. Libertad y libertad completa. Y su fama, la de Jesús, se difundía por todos los lugares de los contornos. Como pólvora se esparció la noticia y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Tranquilo, ni siquiera se despeinó, mire usted. No salió nervioso diciendo, muchachos, vamos, acabo de echar un demonio, qué susto. No. Es que estamos hablando de Dios. Amigo, usted ha creído en Dios. Amiga, cuando usted creyó en Jesús, ha creído en Dios. Aquí el que tiene que salir corriendo es cualquiera menos Él. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Una vez se terminó el servicio allí en la sinagoga, se fue y entró en casa de Simón Pedro. Este pasaje también está en otros evangelios. La suegra de Simón, dice Lucas, que recordemos que es un médico, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Por la señora, pues, no por la fiebre. Se ve que le acercaron al Señor Jesús. Señor, la suegra de Simón está enferma. ¿Qué se podrá hacer? Ahora, aquí nos queda claro que si Simón, que es Pedro en este caso, y tiene suegra es porque es casado. No es que fueron a la casa de la novia de Pedro. Para que aclaremos de una vez que Pedro era casado, tenía familia y suegra, y vivía con ella. Lucas, a diferencia de los otros evangelios que nos hablan de una fiebre, habla de una gran fiebre, porque recuerden que Lucas era médico y cargaba el termómetro. Mateo y Marcos no califican la fiebre, Lucas sí. Y le rogaron por ella. ¿A quién? A Jesús, por la señora. Además debe haber sido una sorpresa tremenda para Pedro que la suegra estuviera enferma, que era la encargada pues de hacerle el refrigerio a todos los que llegaban allá seguramente. Además estaba varado porque había llegado así de improviso. Entonces miren lo que hace el Señor Jesús. E inclinándose hacia ella, el Señor Jesús siempre se inclina a ayudarte, desde su posición cualquiera sea. Y hace algo tremendo para cualquier galeno, reprendió a la fiebre. O sea, se inclina tiernamente hacia la suegra, que es la enferma, y en vez de decirle, bueno, tómese esta infusión, o esta aromática, o esta tisana, el Señor Jesús lo que hace es reprender a la fiebre, no a la señora. Le habla a la fiebre y le ordena a la fiebre. Fuese provocada esa fiebre por un demonio o no, porque como vamos a ver, hay demonios también que causan enfermedad en la gente. En todo caso, reprende a la fiebre. Aunque algunas enfermedades son causadas por demonios, seguramente otras no. En este caso, reprende a la enfermedad. Allá reprendió al demonio en la sinagoga, ahí en Cafarnaúm. Y ahora está reprendiendo a la fiebre que tiene postrada esta señora, porque era además una gran fiebre. ¿Y saben qué hizo la fiebre? Lo mismo que el demonio. La fiebre la dejó. Ese elemento extraño en el cuerpo de ella la dejó. Esa enfermedad la dejó. Esto es muy interesante. A propósito, nos enseña cómo se ora por los enfermos. O sea, uno no llega a donde la señora con fiebre hace coger a todos de la mano y empieza a rogarle al Señor que si por favor saca la fiebre. O a hablarle a la fiebre, da fiebre, por favor, vea, váyase, deje a esta señora que está muy enferma, mire que la está. No,
Se reprende. A los demonios y a las enfermedades se les reprende. Uno no se pone a hablar ni con los demonios ni con las enfermedades. ¿Y saben qué? Y la fiebre la dejó. El Señor Jesús tampoco llegó. Y escuche bien, yo no estoy en contra de las medicinas, pero si usted ha orado por alguien para que le deje la fiebre, pues no enseguida no le diga, ve, aquí está esta pastillita, que es la que usamos en la familia, para que, por favor, no borre con el codo lo que hizo con la mano. Entonces, de esto se trata. Ay, y no es como muy arriesgado eso, John. Pues que la fe se trata precisamente de arriesgarse. ¿Qué es lo peor que puede pasar si usted ora por alguien, si usted le ordena a la fiebre de alguien que la deje? Lo peor que puede pasar es que esa fiebre no salga. Pero, ¿y si sale? ¿Cómo se va a coger confianza usted, pues, en el nombre del Señor Jesús y en la fe que tiene? Y la fiebre la dejó. Pero bueno, centrémonos en el Señor Jesús. Y levantándose ella al instante, le servía. Entonces, el Señor Jesús se ha inclinado con misericordia sobre la suegra de Pedro, de Simón. Y ella se levanta rebosante de salud. No tuvieron que darle caldo de pollo, nada de eso. Fue al instante, sin ninguna convalecencia o periodo de recuperación. Y vuelvo y te insisto, lo está narrando Lucas después de haber investigado muy bien. Y saben, esta señora en gratitud les servía. Es que la gratitud implica servicio. La gratitud de palabra solo es eso, palabra, no sirve, se las lleva el viento. Pero esta señora, que a propósito no habla absolutamente nada, no dice absolutamente nada, agradecida, empieza a servirles. Y entonces Pedro, como hospedador, quedó también desbalado. Y les servía. Este Evangelio de Lucas nos va a llevar por lugares impresionantes. Entonces miren lo que ocurre. El Señor Jesús ha lanzado su vida ministerial en la sinagoga de Nazaret. Allá no le creyeron, lo iban a despeñar. Ha venido haciendo señales y prodigios en Cafarnaún, y específicamente en esta que nos narra Lucas, expulsó un demonio allá en la sinagoga, y ahora aquí en la casa de Pedro sana a la enfermita. Ese mismo día, miren qué día tan agitado, dice Lucas, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Recuerde que era un día de reposo. La gente recién había salido de la sinagoga. Digamos que tenían tiempo. Y no dice Lucas algunos, sino todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades. Es que por eso en 1 Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo nos habla de que el Espíritu Santo equipa a los que han creído con uno de los dones de manifestación, que son los dones el don de sanidades, porque es que las sanidades pueden ser múltiples, ya que las enfermedades también lo son. Necesitamos entender eso. El Espíritu Santo de Dios está cumpliendo a través del Señor Jesús lo que el Señor Jesús ha manifestado en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y una de las funciones del Señor Jesús era sanar enfermos y poner en libertad a los cautivos. Entonces, así como hay diversas enfermedades, para eso el Espíritu Santo nos equipa con el don de sanidades. Eso está por allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Hombre, yo estoy confiando en que ustedes están juiciosos, renovando entendimiento con la lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras. Entonces, mira, ¿a quién se los traían? Al Señor Jesús. ¿Por qué no los llevaron a la sinagoga? Porque al parecer, allá en la sinagoga había mucha teoría, pero nada de práctica.
Ellos conocían uno de los nombres de Dios, que es Jehová Rafa, o sea, Dios sana, pero de ahí a llevarlo a la práctica, como que no. Entonces la gente iba enferma a la sinagoga y salía enferma de la sinagoga. Iba posesa a la sinagoga y salía posesa de la sinagoga, cosa que con Jesús no. Mire usted, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, mire qué interesante, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Aquí tenemos un contacto de misericordia de nuestro Dios al colocar su mano sobre la miseria de sus criaturas. El Señor Jesús ha traído la provisión del cielo a la tierra para ayudar a una humanidad sufriente. Entonces, realmente el pasaje que el Señor Jesús leyó de Isaías allá en la sinagoga de Nazaret se está cumpliendo acá en la ciudad de Cafarnaúm. Él vino a eso y mírelo. Y qué interesante, no tenemos un Señor Jesús de afán. Pues Él no dice, es que tengo otro compromiso de predicación allí en la esquina o en la ciudad de enseguida, o voy para una gira de predicación. No, ¿saben? Las manos las puso sobre cada uno de ellos y los sanaba, sobre esos diversos enfermos. Maravilloso. Eso me lleva a pensar que el Señor Jesús tiene tiempo para cada uno de nosotros. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y continúa Lucas. Este Lucas a mí me cae muy bien. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, observen, a la par, parece ser que muchas de las enfermedades eran producto de la actividad demoníaca. Y los demonios salían de aquellas personas, dando voces. No era un desalojo silencioso. ¿Y saben qué salían diciendo? Tú eres el Hijo de Dios, le decían al Señor Jesús. Indudablemente entonces, volvemos al punto acá, los demonios saben quién es el Señor Jesús. Los de esa época y los de esta. Es que Satanás y los demonios habían gozado del anonimato pernicioso, haciéndole daño a la humanidad hasta hace 2000 años, andaban como demonio por su casa. Pues el Señor Jesús viene y les dice, hasta aquí. Estos demonios que salían dando voces, decían, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y saben qué hace el Señor Jesús? Él no empieza a decir, muchas gracias por reconocerme, yo sí me sentía como con falta de reconocimiento. No, dice, pero Él los reprendía y no les dejaba hablar. Es que al Señor Jesús no le interesaba el reconocimiento de estos. Porque sabían, dice Lucas, que Él era el Cristo. Jesús es conocido por los demonios. Yo no sé por qué insiste tanto en esto, porque es que necesitamos saber en el nombre de quién estamos obrando. No es en el nombre de un desconocido. Él era el Cristo. Tremendo. Recuerden, ¿saben cómo se llama Jesús de Nazaret en su ministerio terrenal? También saben que es el Hijo de Dios, también saben que es el Santo de Dios y también saben que Él es el Cristo. Entonces fue un día muy agitado ese día de reposo. Predicación en la sinagoga, expulsión de demonio, sanación de la suegra de Pedro, cada uno de los endemoniados y enfermos que le trajeron, Él los sanó uno por uno, ponía su mano sobre ellos. Pasó la noche, dice el Evangelio. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Qué interesante. Nuestro Señor Jesús. Marcos, en el pasaje paralelo, dice
que era muy temprano. Marcos también nos aclara para qué se fue tan temprano a ese lugar desierto, a orar. Y cuando un judío habla de muy temprano, está hablando entre las 3 y 6 de la madrugada. Es que el Señor Jesús me llama mucho la atención como predicador. La gran mayoría de predicadores preferimos el bullicio de las multitudes alrededor de nuestra vida ministerial por predicar, por orar por enfermos o por echar fuera demonios. Y aquí el Señor Jesús me enseña que aquellos que conocen al Padre prefieren mejor la intimidad con el Padre que el bullicio de las multitudes. Si algunos predicadores me están escuchando, ¿por qué no mira al del lado, por favor, y le dice, ay, ay, ay? A pesar de la popularidad que estaba gozando, porque recuerden que su fama creció, él prefirió el lugar desierto en vez de las multitudes. Ahora, se fue al lugar desierto no porque quería estar solo. No, disculpe. Señor Jesús no es un ermitaño, no es una anacoreta. No, el Señor Jesús se fue buscando la compañía del Padre, no para estar solo. Porque a veces el bullicio de tu multitud no te deja escuchar al Padre. Es más, y después de una victoria tan tremenda, predicación en la sinagoga, expulsión de demonios en la sinagoga, sanidad de multitudes de enfermos, expulsión de multitudes de personas que estaban posesas de sus demonios, de los demonios que las poseían, se fue a entregarle la gloria al Padre. Cosa que deberíamos usted y yo hacer todos los días. Darle la gloria al Padre. Que llegó muy cansado, pues levanté de temprano. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Qué hermoso esto. Claro, es que lo buscaban por las sanidades. No porque era el Hijo de Dios. Miren que ellos no llegaron preguntando tal vez, vea, ¿dónde está el Hijo de Dios? El Cristo, ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está el santo ser que nos nació por allá en el Evangelio, en el capítulo 1? ¿Dónde está el Mesías? No. Ellos seguramente llegaron preguntando, ve, el que sana personas, ¿lo han visto por ahí? A Jesús, sí, el carpintero sanador. Entonces, es bueno anotar y resaltar que aquí en Cafarnaún trataron mejor a Jesús que en Nazaret. Y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Es que querían quedarse con él como si fuera un amuleto. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¡Qué tremendo! Alguien en busca de fama se queda ahí, monta casa ahí, empieza a despachar desde ahí. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades. Miren, lo que el Señor Jesús le está diciendo a los amigos de Cafarnaún es, miren, aunque sano, evidente o no, levanten la mano los que se sanaron ayer, multitud. Levanten la mano los liberados ayer, multitud. Entre ellos el Señor que fue liberado en la sinagoga. Aunque sano y libero, es lo que el Señor Jesús está diciendo, esa no es la prioridad de mi ministerio. Recordemos que el Señor Jesús vino esencialmente a cumplir la voluntad del Padre, pero también a ser reconocido como enviado del Padre por aquellos que han de ser salvos.
Y aquí encuentro una enseñanza. A veces usted y yo nos quedamos en lo urgente y descuidamos lo esencial. Sí, había muchos enfermos. Sí, había muchos endemoniados. Pero el Señor Jesús dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. Lo está escuchando bien. El Evangelio del reino de Dios. Santo es el Señor. Y es categórico cuando dice, porque para esto he sido enviado. Qué claridad la de nuestro Salvador y Señor. Y además qué obediencia. Él dice, muy rico liberarlos, muy rico sanarlos, pero primero para mí es obedecer al que me envió. Y en esa obediencia está implicado que debo ir a otras ciudades a predicar el Evangelio del reino. No tenemos un Señor confuso. Eso es muy importante para los que queremos ser útiles en la obra del Señor. Tener claro quién es Jesús, el de Nazaret, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el Cristo. Y tener muy claro a qué hemos sido enviados, porque el Señor Jesús no se quedó en Cafarnaúm diciendo, ¿será que monto mi consultorio aquí? ¿O mi casa de liberación aquí? Porque es que no tengo como que claro a qué he venido a hacer. No, él ya sabía muy bien qué había venido a hacer. En Nazaret nos dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y dijo, tan y tan. Porque para esto he sido enviado. Si usted encuentra a alguien que dice servir a Dios, pero todavía no saben qué, no se vaya detrás de esa personita. Espere que haya claridad. Porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Qué predicaba? Las buenas nuevas. Recordemos que sinagogas eran locales de adoración tanto en las villas y en los pueblos. En las sinagogas es interesante, los muchachos eran instruidos en la memorización de la Escritura. Las sinagogas eran lugares que aglutinaban gente porque también allí se llevaban a cabo juicios, como lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles. La sinagoga era como una a la vez escuela y lugar para congregarse. Las sinagogas son importantes y es el derrotero que más o menos siguió también el apóstol Pablo. Recuerden que él también iba a predicar a las sinagogas de ellos. Posiblemente las sinagogas, dicen los conocedores, se originaron cuando el templo fue destruido en el año 586 a.C. Y entonces durante la cautividad, porque fueron desalojados de su patria, se reunían para orar. Precisamente sinagoga significa una reunión. Y dice Lucas que predicaba en las sinagogas de Galilea. O sea, eso abarcaba Nazaret, Cafarnaúm, los contornos, las ciudades aledañas de esta gran porción de tierra. Bueno, amado Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de desmenuzar, guiados por Lucas, que a la vez es guiado por tu Santo Espíritu, la palabra de esta manera y de esta forma. Gracias porque ninguna de las palabras de tu palabra santa es para dejar de lado. Gracias por permitirnos renovar entendimiento, amado Espíritu Santo, guiados de tu mano. Gracias, Señor Jesús, por abrirnos tu vida ministerial de esta forma. Qué intimidad la que logramos al ser guiados por el Espíritu Santo para conocerte de la manera tan real en como te nos estás enseñando en las Sagradas Escrituras. Y sabe qué, amado Padre, gracias por haberlo enviado. Porque aquí mi Señor Jesús, que es tu Hijo amado, nuestro Dios, nos está diciendo que era necesario, como también es necesario ahora, anunciar el Evangelio de tu reino. A ti, amado Padre, sea la gloria,
A ti, Señor Jesús, sea la gloria, y a ti, Espíritu Santo, sea la gloria. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.